Buenas tardes a todos mis amigos de la provincia de Catamarca, los saludo en esta tarde. Y bueno, como los otros videos anteriores que compartí con ustedes en otras oportunidades, quiero seguir compartiendo estas enseñanzas bíblicas que, bueno, más precisamente sobre la vida de los apóstoles y sus hechos. ¿Qué es lo que estos hombres vivieron? ¿Qué es lo que estos hombres pasaron en la vida, en sus vidas, después de haber conocido a Jesucristo? Cómo estos hombres andaban predicando el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz. Y bueno, y quiero compartir con ustedes, ¿para qué? ¿Por qué quiero compartir este tema con ustedes? Este relato de Hechos de los Apóstoles que está escrito en Hechos de los Apóstoles 4. Y qué es lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando ellos predicaban, sanaban, curaban, liberaban a los oprimidos por el diablo. Todo lo hacían en el nombre de Jesús. Como ustedes habrán notado en los videos anteriores, cómo yo hago hincapié en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo hago? Porque nosotros hemos equivocado los caminos, hemos errado la senda que estos hombres no han trazado, y no podemos errar porque está escrito en la palabra qué es lo que Jesús le enseñó a estos 12 discípulos y qué es lo que dejaron enseñado estos 12 discípulos de Jesucristo, los 12 apóstoles, en las Biblias, en la palabra de Dios. Y cómo debemos seguir estos caminos, cómo debemos seguir estas predicaciones, estas enseñanzas, porque es la única forma de llegar a la salvación, a la presencia de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a los 12 apóstoles que vayan y en su nombre echen fuera demonios, en su nombre liberen, en su nombre bauticen, todo hágalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que le había advertido también a estos hombres que por causa de su nombre, por la causa del nombre de Jesús, ellos iban a recibir vituperios, persecuciones, iban a ser puestos en la cárcel y también iban a ser matados por causa de Jesucristo. Y se cumplió todo lo que Jesucristo le había dicho a estos 12 hombres. Fueron puestos en la cárcel por causa del nombre de Jesucristo. Fueron muertos por causa. El único apóstol de Jesucristo que murió de viejo fue el apóstol Juan. Pero Pedro, en el caso de Pedro, fue muerto y crucificado, puesto boca abajo, y ahí murió. Y también en el caso de otros apóstoles que fueron aserrados por la mitad, otros fueron apedreados, y todo lo hicieron por causa de este nombre santo, de este nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así lo explica Pedro en la carta de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito donde está narrado toda la vivencia de los 12 apóstoles de Jesucristo, todo lo que ellos vivieron. Y yo quiero centrarme en este momento sobre Hechos de los Apóstoles 4, donde Pedro y Juan son arrestados, porque por causa de Jesucristo estos hombres fueron arrestados. Cada vez que ellos hacían un milagro, eran arrestados. Lo dejaban en libertad y volvían a hacer milagros, volvían a orar, volvían a pedirle a Dios fuerza, volvían a pedir a Dios fortaleza. Y el Espíritu Santo los ayudaba. Cada vez que estos hombres glorificaban el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el que hacía la obra en estos hombres, nadie más, nadie más. Por eso es que estos hombres cada vez que hacían milagros eran interrogados por los sumos sacerdotes
de Israel y le preguntaban por qué y en qué nombre lo hacían. Y eso está escrito en lo que yo le voy a leer ahora en Hechos de los Apóstoles 4, que dice así: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y le echaban mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que creyeron eran como 5.000 hombres. O sea que 5.000 personas, por la predicación de Juan y Pedro, fueron cambiados, fueron transformados. Creyeron en el evangelio de la salvación que estos dos hombres predicaban. No tan solo estos dos hombres, sino los 12 apóstoles y todo lo que iban creyendo y iban anunciando el evangelio de Jesucristo. Y así iba creciendo la iglesia de Jesucristo. Y sigue así. Aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y los sumos sacerdotes, Aná, Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolo en medio le preguntaron: ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, sigue hablando Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Escuchen bien acá. Esto es lo central de este tema, de esta enseñanza que yo les quiero dar. Y, dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Pueblo de Catamarca, amigos, ¿qué está diciendo Pedro acá? Pedro está explicando acá al pueblo de Israel, a donde en esa nación santa, en ese pueblo de Jerusalén, a donde nació el Mesías, a donde se originó todo, a donde Dios puso los ojos en ese pueblo santo para que naciese el Mesías. Y Pedro le estaba anunciando a todo el pueblo de Israel y a sus gobernantes, porque así lo leí: sea notorio a todos vosotros que en estos momentos ustedes nos están interrogando ¿en qué nombre nosotros hemos sanado a este hombre? Porque habían sanado a un cojo de 40 años. Y Pedro le dice: sea notorio a todos vosotros y a todos los que están reunidos acá en este lugar, que en el nombre de Jesús de Nazaret, por él este hombre está en vuestras presencias sano. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba glorificando el nombre de Jesús. Estaba dando a conocer que Jesucristo hizo ese milagro, hizo esa obra. Cuando la Biblia relata que este hombre empezó a ser sanado, el milagro se empezó a dar a este hombre, dice que los tobillos se empezaron a afirmar y se empezó a enderezar este hombre y empezó a caminar y dar gloria a Dios. Pedro estaba glorificando el nombre de Jesús. Pedro le estaba anunciando al pueblo de Israel que Jesús hizo la obra. Nunca le quitó el lugar que
que le merece, que le corresponde a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la obra. Y sigue diciendo, mire, qué revelación va a ser para muchos de vosotros, hermanos de Catamarca, para que se den cuenta, para que no erremos los caminos y recurramos a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Y guiado por el Espíritu Santo nos va a revelar lo que realmente tenemos escondido. ¿A quién debemos recurrir? ¿A quién debemos pedir? ¿Y qué nombre debemos invocar para que los milagros acontezcan? Entonces, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo Pedro acá? No hay nombre bajo los cielos. Tenemos los cielos, que todos podemos apreciar, miramos hacia arriba y vemos los cielos. Dice así, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que acá en la tierra hay muchas personas que tenemos nombre y apellidos. ¿Qué dice Pedro acá, hermanos de Catamarca? No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No hay nombres, dijo. Nombre, no hay nombre. O sea, tampoco hay nombre de mujer, nombre de hombres, que se le ha dado en que nosotros podamos buscar salvación, sino solamente en Jesucristo. Acá en la tierra, estoy yo, Víctor Luis Ibáñez, está Pedro, está Juan, está Caifás en ese momento cuando Pedro está hablando, que le estoy yo leyendo, este libro de Hechos de los Apóstoles 4, estaba Caifás, Anás, Juan y todos los sumos sacerdotes de ese pueblo que creían gente con poder, gente con autoridad. Bueno, Pedro estaba diciendo, no se le ha dado autoridad, no se le ha dado poder, no se le ha dado potestad a ningún hombre, solamente a nuestro Señor Jesucristo para que sane, para que salve y para que libere. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Bajo los cielos, en la tierra hay hombre, no hay autoridad en ningún hombre en la que nosotros podamos recurrir y buscar nuestra salvación, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret.